Saludos y despedida de los santos. En este último pasaje de la exposición a la carta a los Filipenses, se me ha dado el privilegio de cerrar ya esta exposición que ha durado varios meses y vamos a tocar los últimos 4 versículos. Pero antes de eso quisiera saludar y agradecer a quien es el artífice y quien coordina todo este trabajo, el pastor Andrés Neira, el creador del canal del Evangelio y quien nos ha invitado a formar parte de este ministerio junto a su esposa, la hermana Hilda, y damos gracias a Dios por el pastor Neira, por su trabajo, el esfuerzo que requiere hartas horas, hartos dolores de cabeza, pero que el Señor le bendiga, pastor, y le siga usando junto a su esposa. También saludar a quienes participaron de esta exposición a los Filipenses, como el pastor Francisco Orellana, Patricio Curinado, el pastor de la iglesia Ciudad Satélite, también el pastor Juan Carlos Campo de la iglesia Ciudad Satélite, al pastor Benjamín Rueda desde Madrid, España, y el pastor Tomás Corrales desde el sur, en Puerto Montt. Ellos han participado junto a quien les habla, pastor Luis Hidalgo. Hemos participado de esta exposición a la carta a los Filipenses, así que agradecemos a Dios por cada uno de ellos. Gracias, pastores, y esperamos, amados hermanos que nos escuchan y amigos también, que hayan sido bendecidos con esta exposición a los Filipenses. Ya en un mes más probablemente vendrá otra carta que expondremos, así que sus oraciones para que la palabra de Dios pueda correr a través de los medios de comunicación social, como lo es el Facebook o como lo es el YouTube, y de esa manera que Dios use su palabra para salvar y para santificar. Vamos a orar antes de empezar con Filipenses 4, versículos 20 al 23. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos por tus bondades, por permitirnos, Señor, a través de estos medios de comunicación, Señor, exponer tu palabra, y esperamos, Señor, que haya sido del agrado de ti, de tus ojos, Señor, que hayamos podido cortar rectamente tu santa palabra para que muchos puedan llegar al conocimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los pastores que se han involucrado, han participado, han hecho un esfuerzo también, y te rogamos por los desafíos que vienen en el futuro. Y Señor, que esta carta a los Filipenses realmente haya sido de mucha bendición a los creyentes para santificación y para los que no son creyentes para salvación. Bendito Dios, tu palabra es una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso oramos para que sigas haciendo esa obra maravillosa a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a buscar entonces Filipenses capítulo 4, versículos del 20 al 23. En la Nueva Traducción Viviente, como he tenido la costumbre, doy una lectura con una versión más digerible y después vamos tratando el texto con la Reina Valera, pero la Biblia que usted tenga le va a servir. Toda la gloria, dice el versículo 20 en adelante, toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Por eso he titulado este mensaje como Saludos y despedida de los santos. Ya hay como gran tema, ya como esa proposición, ¿no?, de este sermón. La intención es que sepamos que en definitiva la verdadera comunión se dará solo entre aquellos que están unidos a Cristo, es decir, los santos. La verdadera comunión solo se dará entre aquellos que están unidos a Cristo, es decir, los santos. A lo largo de la exposición a Filipenses hemos visto y oído y aprendido una serie de puntos importantes de esta carta para nuestra vida cristiana. Lo que sin duda lo fue para los filipenses en un comienzo como destinatarios primarios, lo es también por implicancia a nosotros, a todos los creyentes que han leído esta carta a los Filipenses durante siglos.
Filipenses es escrita desde la prisión, por eso es una epístola carcelaria, así también como Colosenses, ¿no? Y que a pesar de lo adverso del escenario de Pablo, este hombre de Dios y apóstol podría expresar sus pensamientos e intenciones, por supuesto guiadas por el Espíritu Santo. No está hablando de suyo propio. Él, por supuesto, escribe, son sus ideas, pensamientos, pero está siendo guiado, está siendo llevado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Estando en la cárcel y sabiendo lo que esto significaba en el contexto romano, que cuando alguien entraba en la cárcel era casi seguro que estaba condenado a la muerte, era difícil salir de ahí, Pablo prevé un desenlace no tan favorable. Por eso deja plasmado en esta carta lo que son sus preocupaciones y las preocupaciones de los creyentes de Filipos, que son también sus preocupaciones. O sea, él manifiesta las suyas, pero también le preocupa lo que pasa con el resto. Por eso deja plasmado en esta carta lo que son justamente las intenciones, lo que él desea entregar a los creyentes de Filipos. Tenían sobre todo, en lo que respecta a la salvación, algunas no dudas, ¿ya? Porque al parecer filipenses, hemos visto los creyentes en Filipos tenían un grado de madurez. Habían ciertos detalles que había que trabajar, pero sí él deja en claro, y lo dice en el capítulo 3, tengo que volver a decir, ¿no? A recordar que la salvación se obtiene no por obras, no por méritos propios, no hay que confiar en la carne, sino solamente a través de la fe en Jesucristo, la sola fide, tal como lo planeaban los judaizantes, que había que añadir, ¿no? A esta fe había que añadir algunas obras, ¿no? Algunos ritos, la circuncisión y otras cosas más. Pablo deja en claro como un punto muy importante, porque la salvación es el punto más importante que hace la diferencia entre cristiano y no cristiano, por supuesto. Entonces Pablo deja planteado puntos como esto, como la salvación no por obras, no por fe, sino que somos justificados, no por obras ni por mérito, sino que solo somos justificados por la sola fe. Asimismo, como una forma de entregar la posta, ¿no? Pablo entrega esta posta, resalta el testimonio de dos personas que son fundamentales también en la colaboración con Pablo, como lo es Timoteo y Epafrodito. Muy bien, esos son los puntos que vemos como una gran panorámica. Recuerden que estamos concluyendo esta carta. A pesar de este escenario adverso, Pablo agradece a Dios y así lo expresa a los filipenses, ya que a pesar de todo el Evangelio, y este es un punto muy importante también, y lo dice ya en el capítulo 1, el Evangelio sigue avanzando y Dios ha provisto de gozo tanto a él como a los creyentes de Filipos, de un gozo indescriptible, ya un gozo que a pesar de las dificultades él se goza, invita a los creyentes también a gozarse. Esta es una carta muy amistosa, es íntima, es una carta también exhortativa. También tiene doctrina profunda, como lo vemos en el capítulo 2, con este himno cristológico, ya de Jesús, quien es humillado y a la vez es exaltado hasta lo sumo. Es un himno cristológico y quizás uno de los pasajes cristológicos más importantes de toda la Biblia lo encontramos aquí. Es realmente una descripción sublime de nuestro Señor Jesucristo. La unión con Cristo también es algo que vemos en toda esta carta y en la mayoría de la teología paulina, es decir, de Pablo, vemos la unión de Cristo como un tema fundamental. Ya estamos en Cristo, con Cristo. Esa unión con Cristo es fundamental y poco se habla desde el púlpito, pero es una doctrina fundamental para nosotros los creyentes. Y también vemos la esperanza escatológica, lo hemos visto descrito en los capítulos 3, capítulo 4, hay una esperanza escatológica, ya de que vamos a estar un día en la patria celestial gozando con el Señor para siempre, pero mientras tanto, ¿qué hacemos aquí? Alabamos a Dios, vivimos en gratitud, con gozo, con esa generosidad como tenían los filipenses, ¿no? Vemos que ellos entregan una ofrenda y eso es parte de esa vida cristiana, de esa vida piadosa. Así que, hermanos, este es los grandes temas de Filipenses, ¿ya? Y ahora bien, al finalizar esta carta, como muchas otras saludos finales que Pablo tiene la costumbre siempre de saludar, esta no está exenta de doctrina y profundidad teológica. A veces tanto los saludos como los saludos iniciales, ¿no? Como las despedidas o las salutaciones finales, a veces nadie las considera, pero es palabra inspirada de Dios. Y hay tanta doctrina y cuánto se puede extraer de ahí porque tienen profundidad.
Si estos saludos están en la mayoría de las cartas es porque el Espíritu Santo así lo quiso. Recuerden que el Espíritu Santo es quien guía, en este caso, escritores humanos como Pablo, como Pedro, como Juan, lo guía el Espíritu Santo. Y hay saludos, y estos saludos sin duda que significan mucho. Dejan plasmadas estas despedidas con un propósito, porque son inspirados por Dios. Lo mismo que las genealogías, ¿no? Que vemos a veces extensas genealogías en la Biblia y uno dice, ¿para qué me sirve esto? Todo es inspirado por Dios. Los 66 libros de nuestra Biblia son inspirados por Dios. Ese es el canon con que medimos todo el resto de las cosas. Así que, hermanos, más atención a los saludos y a las despedidas, porque también hay mucha doctrina. Ahora, en estos versículos finales, es necesario saber, amados hermanos, que en definitiva la verdadera comunión solo se dará entre aquellos que están unidos en Cristo, es decir, los santos. Ahí es donde ocurre la verdadera comunión. Yo no puedo tener comunión con alguien que no está unido a Cristo, que no es un santo. Puede ser amistad, puede ser afinidad, compañerismo, pero no hay comunión. No hay esa verdadera hermandad. Vamos al texto entonces, Filipenses 4:20. Al Dios, y este versículo quedó, ¿no?, del sermón anterior, y ahora lo retomamos y dice así: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En ciertos escritos paulinos, luego de esta extensa exposición teológica, y sucede también en otras cartas, ¿no?, como Romanos, 11 capítulos de exposición teológica profunda, siempre Pablo irrumpe con una alabanza a Dios. Y esto significa doxología, doxa, ¿no? Gloria, dar a Dios la gloria, doxología. Y toda teología debe llevarnos a una correcta doxología, a una alabanza. La teología no es para llenar nuestra cabeza, sino llevarnos a una alabanza profunda, que cuando uno esté estudiando se goce en el Señor y le alabe por lo que Él es. Así que solo aquí Dios es glorificado, y siempre solo Dios es glorificado. Ninguno de los pastores, ni el canal mismo del Evangelio, ni los pastores que han participado en esta exposición debe ser glorificado. No, eso es incorrecto. El único que debe ser glorificado con todas nuestras fuerzas es el Señor, nuestro Señor Dios, y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que vemos que esta doxa, esta doxología, esta alabanza, es por la maravillosa obra de Dios, por la asombrosa obra de Dios a través de la salvación, que es quizás el clímax de la gloria de Dios, ¿no? La salvación es el punto más alto, ¿no?, obrado a través de Jesucristo, en donde nosotros, eso nos hace llevar una correcta alabanza a Dios. Usted dirá, pero la creación también, sí, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Pero la salvación es la obra más maravillosa que Dios ha hecho, y por eso Él merece toda la gloria, toda la honra. Por eso el canal del Evangelio finaliza, dice: Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, como uno de los puntos de la Reforma, ¿no?, puntos cardinales de la Reforma. Solo Dios se lleva, merece y recibe toda la gloria y toda la honra. Ejemplos de estas doxologías las vemos, por ejemplo, en Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice así, que está como entremezclado con el texto, ¿no?, cuando habla de la culpabilidad del hombre. 1:25 de Romanos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una alabanza. Romanos 11, como les aludía recientemente, al finalizar los 11 capítulos de Romanos, que son sumamente profundos, miren lo que dice los versículos 33 en adelante, 11:33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea, ¿qué cosa? La gloria por los siglos. Amén. Después de estos 11 capítulos hay una doxología. Efesios 3:20 también encontramos una doxología.
Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se une usted a esta doxología? Su vida es una doxología cuando usted estudia, lee la Biblia, realiza una doxología a Dios, su espíritu, su alma, todo su ser entero le alaba a Dios, su cuerpo. Eso es doxología. El dar gloria a Dios, amados hermanos, es el propósito principal del hombre, y de hecho en el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor de Westminster, ¿no? Una confesión histórica, una confesión de fe propio de las iglesias reformadas. La primera pregunta dice que cuál es el fin principal del hombre, y el fin es glorificar a Dios y vivir para Él, para siempre. La gloria se la lleva solamente Dios. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar y gozar de Él para siempre. En el jardín del Edén, si vamos al comienzo de nuestra historia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo vemos en los primeros versículos del capítulo 1. Pero como él cayó, como él pecó, el hombre cayó en desobediencia, y en el capítulo 3, todo lo que él pudo hacer para glorificar a Dios, en el capítulo 1, capítulo 2, quedó roto. Esa imagen y semejanza quedó rota, dañada, difuminada, no aniquilada. La imagen y semejanza de Dios quedó rota, quedó sucia, y por eso no pudo seguir glorificando a Dios. Para lo que fue hecho el hombre era para glorificar a Dios. Y en el jardín del Edén deberían haber cumplido, ¿no? El hombre debería haber cumplido, nosotros deberíamos, porque estábamos todos en Adán, deberíamos haber cumplido ese propósito para lo cual fuimos hechos. Pero ¿qué pasó? El hombre no glorificó a Dios. Y al momento de caer, ¿qué ocurre? Esa imagen y semejanza que era adecuada para glorificar a Dios ya no cumplió ese propósito. Y Romanos 3:23 es muy claro, y lo dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Estamos destituidos porque no hemos logrado, no hemos alcanzado ese objetivo. El pecado nos destituyó, nos hizo desviarnos de ese objetivo para lo cual fuimos hechos, que es la gloria de Dios. Pero, como dice el catecismo que acabo de nombrar, pregunta 1, ¿cuál es el fin del hombre? Cuando somos redimidos, somos salvados, ahora podemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primero, glorificar a Dios por nuestra salvación, y de ahí toda nuestra vida en esa unión con Cristo, porque sin Cristo no podemos estar desapegados de Él, si no, no seríamos cristianos. Pero con Cristo podemos glorificar a Dios y volver a recuperar, ¿no? Esa imagen y semejanza en Cristo. Por supuesto que sí. El que está en unión con Cristo debe saber que en definitiva solo en esta unión va a tener una verdadera comunión entre hermanos, porque cumplimos esta condición, cumplimos este requisito. Y terminando esta doxología, ya entramos en los 3 últimos versículos de Filipenses, que ya son los saludos finales. Versículo 21, saludad a todos, y en el texto griego quiere decir saludad a cada uno. Ese saludar a cada uno quiere decir que Pablo se preocupaba personalmente por cada uno, ¿no? De los miembros, de los creyentes. Ya no basta con que el pastor diga saluda a todos, bendiciones a todos. No, debe haber una preocupación individual, personal, por cada creyente. Y eso es lo que quiere decir este pasaje: saludad a todos, o a cada uno de los santos en Cristo Jesús. Así es, todos los creyentes somos santos. Y en esto quiero ser enfático, amado hermano, somos santos, y esta santidad se nos otorga posicionalmente. Una vez que Dios nos salva a través de Cristo, nuestra posición delante de Él cambia. Y ahí somos apartados, separados. Esto significa santidad. Somos diferentes del resto del mundo, somos separados para Él, y nuestra condición, nuestra posición, por eso se llama santidad posicional, cambia. Por eso somos santos. Ya no hay un entendimiento católico de que los santos son solo los que ellos beatifican, no a los que se les rinde pleitesía, culto, baile, todo lo demás. Eso no es un entendimiento bíblico.
El entendimiento bíblico es que todos los que estamos en Cristo, los que hemos sido salvados, somos santos. No significa andar con una aureola, ¿no? Es que en esa vida cristiana, ¿no? Nuestra posición delante del Padre ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados a través de Cristo. Y hay mucho pasaje, mucho texto que da cuenta de esto. Romanos 1:7. Vamos a ir viendo algunos, ¿ya? Miren cómo saluda Pablo a los romanos 1:7 y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, somos santificados en Cristo, pero somos llamados también a santidad, porque hay una santidad progresiva, una santidad procedimental. En el procedimiento nos vamos santificando a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y de la palabra que nos purifica. Pero posicionalmente, al momento de nuestra salvación, de nuestra conversión a Cristo, por gracia, nuestra posición cambia y somos santos, pero somos llamados también a santidad. Efesios 1:1. Así que toda esa idea de, ya los que creen que la salvación no se pierde, son salvos, siempre salvos, es un error, no es bíblico, porque somos llamados a vivir en santidad. Somos santos, eso es genuino, pero somos llamados a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Efesios 1:1, otro texto que da cuenta de que somos santos. 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire, todos los que estamos en Cristo somos santos. Colosenses 1:2. Mire, y ahí vemos, como les explicaba al comienzo, que los saludos iniciales hay tanta doctrina, porque Pablo le escribe a los creyentes. Entonces, si usted es creyente, esto es para usted. Si usted no lo es, hoy puede ser el día de salvación y ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué no? Para Dios no hay nada imposible, pero usted debe creer y arrepentirse de todo corazón y creer que Jesucristo es el Señor y que Él murió por sus pecados. Si usted cree, usted pasa a ser parte de la familia de Dios y dar cuenta, ¿no?, de esta vida cristiana. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, otra parte, otra ciudad geográficamente distinta a Éfeso, distinto a Corinto, pero también son santos. Hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos santos. ¿Le cabe alguna duda? Estos saludos finales o despedidas entonces están, volviendo a Filipenses, está conectado. Tanto el saludo como la despedida está conectado. La santificación progresiva es una verdad bíblica, ¿ya? Y es un error sostener que somos santos de una vez y para siempre aquí en la tierra, que hay una segunda bendición, una segunda obra del Espíritu Santo. Eso es imposible, no tiene ningún sustento bíblico ni exegético. Nosotros cuando Dios nos convierte a Él a través de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y nuestra condición, nuestra posición cambia. Somos santos, pero ahora somos llamados a vivir en santidad, una santidad progresiva. Y esta es una realidad, amados hermanos, que no fue solo para los filipenses. Hace 2000 años atrás es una realidad que aplica a todos los creyentes de todos los tiempos hasta el día de hoy, a nosotros hoy, año 2020, aplica para nosotros. Dios nos ha separado, nos ha comprado, por eso es una santidad posicional. Pablo aquí se refiere entonces a los filipenses como santos, quienes por implicancia y necesariamente están en unión con Cristo a perpetuidad. Gloria a Dios por eso, estamos unidos a Cristo a perpetuidad, porque la salvación sin duda que es Dios quien la preserva. Muy bien, seguimos avanzando con nuestro texto y dice así el siguiente versículo: los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan. Observe la coherencia y cómo el mismo texto da cuenta del entendimiento que debemos tener del mismo. Aquí Pablo, siendo inspirado en todo lo que escribe, pone en paralelo la condición de hermano con la de santo. Fíjese bien en el texto solo da cuenta de lo que acabo de plantear. La condición de hermano y la de santo es algo análogo.
están iguales, ¿no? Quienes proponen entonces, como dijo, una santidad completa, ya una segunda obra del Espíritu Santo, es incorrecto, porque la persona, el creyente, al momento de estar en Cristo, de su salvación, de su conversión, ya es santo y es hermano. Así que cuando usted algún hermano le dice, hermano, ¿cómo está? Santo, ¿cómo está? Es lo mismo. Aquí el texto dice que es lo mismo. Están de alguna manera siendo homologados los términos, hermanos y santos. Sabemos además por lo que dice Pablo, por lo que expresa aquí, que él no está solo y que hay mucho pueblo de Dios estando él incluso preso. De los redimidos por Dios que están en todo lugar, sin duda que sí, y que están acompañando a Pablo o relacionándose con Pablo. Por eso dice, todos los santos os saludan, los que conmigo os saludan. Por esto debemos tener certeza de que definitivamente, amados hermanos, y quiero ser enfático en esto, la verdadera comunión se dará solo entre aquellos que están en Cristo. Parte de los santos creyentes o salvos que están con Pablo, mire quiénes son. Dice el texto, especialmente, ¿quiénes son? Los de la casa de César. En Filipenses 1:12 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, el estar preso, por ejemplo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algo que nos cuesta entender, ¿no? Pero hasta el estar preso ayuda para el progreso del Evangelio, y Pablo da testimonio de eso. El mismo texto da cuenta y conecta con lo que acabamos de leer. Pablo, estando preso, habla que quienes están con ellos saludan los de la casa de César. No hay impedimento para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio glorioso, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tiene que avanzar y debe avanzar a pesar de los impedimentos. Si no nos estamos reuniendo en este tiempo de pandemia, no es impedimento para que la palabra de Dios pueda avanzar y hacer su obra. Ni la cárcel fue impedimento para que Pablo diera testimonio de Jesucristo a distintos funcionarios. Y aquí están los de la casa de César: funcionarios militares, cocineros, esclavos, la misma familia, servidores, coperos, y todo eso habla de la casa de César. Hechos 28 también nos da cuenta de eso, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí da el contexto histórico donde está Pablo cuando llega a Roma y es preso en el año 62 después de Cristo. Ahí él llega a Roma y siendo preso, tenía cierta libertad y podía entonces predicar el Evangelio. No era libertad para descansar o para ir a pasear, era una libertad que él usó para que el Evangelio avanzara, porque sin duda que muchos es el anhelo que muchos crean en Jesucristo. Seguimos en el texto, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya culminando esta carta de Filipenses, sea con todos vosotros. Amén. Sin esto, amados hermanos, es muy difícil vivir una vida cristiana. De hecho, yo iría más allá. No sería una vida cristiana. Sin la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, no sería una vida cristiana. La gracia de Dios, las muchas bondades y misericordias, y Pablo era partícipe de eso porque los filipenses le habían ofrendado, ¿no? De lo poco que tenían, Pablo es parte y se goza de eso, pero él dice: yo me gozo en abundancia y en escasez, sé vivir teniendo mucho, teniendo poco. Así que no solo una gratitud por lo mucho que tiene, sino por todo lo que él está viviendo. Sin duda que la gracia de Dios es que lo sostenía. Y él anima, porque no es un privilegio solo de Pablo como apóstol, sino de todos los creyentes y de nosotros como creyentes, que esta gracia de Dios es la que sobreabunda y se manifiesta de diferentes maneras, sobre todo en Cristo, en su palabra revelada, que es la que nos sostiene, nos alimenta, es la roca firme, la peña donde podemos estar cimentados y podemos enfrentar cada dificultad. La gracia son regalos inmerecidos.
Es todo lo contrario de lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La ira de Dios, merecemos el castigo, el juicio, pero la gracia es todo lo contrario. Así que, qué bonita despedida. Y pocas veces a lo mejor uno se despide así de los hermanos. Hermano, que la gracia de Dios sea contigo. A veces es más fácil decir que Dios te bendiga, pero qué hermoso despedirnos de esta manera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que esta gracia, amados hermanos, se expresa a la perfección a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si tú crees en Él, porque eres salvo, estás unido a Cristo, la demanda de la Biblia, la exhortación en esta hora y siempre es que debes vivir en santidad, debes buscar más de Dios a través de su palabra, obedecer sus mandamientos. Y si tú no eres salvo, si esta es la oportunidad que quizás de casualidad encontraste este canal, este sermón, si tú no eres salvo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados y Él tendrá misericordia de ti. Pero tu vida cambia, ya no serás el mismo, pero no por algo de que vino algo por arte de magia, no, tú eres responsable, 100% responsable también de tu santificación, de vivir apartado para Dios, amándole, agradando en todo lo que la palabra está descrita y confiando en sus promesas. Primera de Pedro 5:12, ya para ir concluyendo, nos habla de esta gracia. Primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Estamos en la gracia de Dios. Segunda de Pedro, unas páginas después, el último versículo de Segunda de Pedro dice: antes bien, creced en la gracia. Ese es un mandato, creced en la gracia y en el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea otra vez una doxología, toda la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. En conclusión, amados hermanos, y para poner solo un ejemplo, quienes usan Filipenses, solo un ejemplo, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo usan para todo lo que se les ocurre, para hacer un gol, ponerse una camiseta de algún deporte, o para abrir algún negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente no han entendido nada de lo que dice Filipenses, de esta carta maravillosa. No han leído, no lo entienden. Porque esta condición, y es solo por poner un ejemplo, se da solamente en aquellos que están unidos a Cristo y cumpliendo el propósito para lo cual fuimos creados y salvados, que es glorificar a Dios para siempre. Si tú cumples toda esa condición, y me incluyo por supuesto, si cumplimos esa condición, todo lo que vemos en Filipenses, ¿no? De estar en gozo, de estar unido a Cristo, de que el Evangelio debe avanzar, de tener una cristología correcta de quién es Cristo, todo eso son condiciones para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuidado con usar malamente algunos versículos como este, que es muy usado. A lo largo de esta serie expositiva, Dios ha usado su palabra para que nosotros, los santos y salvos, podamos comprender la profundidad, las condiciones, el gozo de esta vida en Cristo, la importancia de la comunión entre hermanos, y expresada, por ejemplo, en dádivas como las ofrendas, pero también la importancia de la unión con Cristo y todo lo que eso implica, que no es poco. Todo eso implica la unión con Cristo. La unión con y en Cristo es quizás, como lo dije anteriormente, la médula de la teología paulina. Romanos 11:36, para finalizar, dice así. Lo leímos anteriormente, pero qué mejor manera de finalizar. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En definitiva, hermanos, debemos saber que la verdadera comunión se dará solo entre aquellos que están unidos a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. ¿Estás unido a Cristo? Si no lo estás, esta es una exhortación a que lo hagas, que el Espíritu Santo de Dios, si mora en ti, te ayude, pero tú debes poner
tu 1000% para llevar a cabo este propósito. Y si tú no eres salvo, amado amigo que nos escucha, arrepiéntete y cree, para que puedas disfrutar de esta unión con Cristo, que es perpetua. Con esto finalizamos la exposición a la carta a los Filipenses. Que Dios les bendiga, son nuestros deseos como el canal del Evangelio.